Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, los revisamos primero a través de titulares. Aquí están en Noticia Perú. Comienzan las mediciones de intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Primera encuesta publicada por Ipsos da 11 puntos de ventaja al profesor y sindicalista Pedro Castillo sobre la derechista Keiko Fujimori. Detallamos estos resultados y los analizamos. En noticia argentina, Gobierno Central da la pelea al opositor jefe del gobierno de Buenos Aires para que el sistema educativo siga cerrado por la pandemia. Ante un decreto presidencial que lo ordena, la justicia porteña falla en su contra y exige que se abran los planteles educativos. Se trata de una decisión política de la justicia, quien protegerá de la salud a niños, niñas y profesores. Vamos a analizarlo. Y en noticia, Estados Unidos, la migración de centroamericanos hacia esta nación tiene un drama oculto, un cuentagotas de muerte que fue revelado este fin de semana. En lo que va corrido este año han fallecido 91 personas por ahogamiento o víctimas del crimen organizado. Tenemos este informe, profundizamos en él. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, la primera encuesta publicada por la segunda vuelta presidencial ubica en el primer lugar al profesor y sindicalista Pedro Castillo con 11 puntos de ventaja sobre Keiko Fujimori. Tenemos los porcentajes de esta consulta de Ipsos. Vamos a revisarlos. Pedro Castillo, candidato a la presidencia por el partido Perú Libre, se impuso en la intención de voto sobre la aspirante Keiko Fujimori, candidata del partido derechista Fuerza Popular, en el primer sondeo de la encuestadora Ipsos, con 42% sobre 31%. La consulta además informó que el 16% de los encuestados votará en blanco o viciado, mientras que el 11% no dijo por quién votaría. De acuerdo a este sondeo, en la capital Lima, Pedro Castillo obtendría el 26% de votos, mientras que Keiko Fujimori sacaría el 43%. Sin embargo, en el interior del país, el representante de Perú Libre tiene el 51% de preferencia, 27 puntos porcentuales más que Fujimori, quien posee 24%. Este sondeo de segunda vuelta se da en el contexto de una campaña sucia en contra del candidato izquierdista, sobre los que él se pronunció. Encaminar una campaña con ataques, con golpes bajos. Por nuestra parte, no lo tendrán. También aseguró que de ganar la presidencia se mantendrá el respeto a la actual Carta Magna hasta que llegue el momento de una asamblea constituyente. Seremos respetuosos de esta constitución política hasta que el pueblo lo decida a través de un referéndum. Por su parte, Keiko Fujimori, al igual que otros ex candidatos en la región, dio uso de la sistemática venezolanización de la política en su campaña, con un discurso que no convence. Esta es la tercera vez que Keiko Fujimori busca la presidencia de la nación. Vemos que el comunismo, lo que ocurre en Venezuela, trae pobreza, caos, violencia. Sabiendo eso, es que nosotros le decimos no al comunismo y sí al modelo de economía social de mercado. La derecha comienza a cerrar filas y lograr alianzas con antiguos detractores del fujimorismo, con el escritor Mario Vargas Llosa, que desde España da lecciones de democracia. Y estos momentos tan difíciles por la que está atravesando nuestro país, necesita de gestos extraordinarios. Y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa.
A 7 semanas para las elecciones, está por verse cómo serán las alianzas en la fracturada derecha para apoyar a Fujimori, una candidata acusada por la fiscalía de su país de presuntamente fundar una asociación criminal y de lavado de dinero que ingresó a sus campañas de 2011 y 2016. Al otro lado está un outsider de la política que desafía 30 años de neoliberalismo. El próximo 6 de junio, el pueblo tiene la última palabra. Porque esa es la encuesta definitiva, la segunda vuelta del próximo 6 de junio. Vamos a sumar más información a esta hora con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Verónica, a propósito de las alianzas, especialmente la expectativa que se ha generado con la gran cantidad de candidatos que quedaron por fuera de la primera vuelta, que son de la derecha, si se unirán o no a Keiko Fujimori. Adelante, ¿cómo te va? Tatiana, buenas noches. Así es, todos los candidatos que representan la continuidad del sistema que ya está impuesto en nuestro país desde hace más de 3 décadas, pues definitivamente van a apoyar a Keiko Fujimori. Pero todos no suman el porcentaje que ella necesitaría para ganar, igual en el Congreso. Las diversas bancadas de derecha que han entrado al Congreso son minoritarias, entonces sumadas tampoco dan una mayoría. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, él ha reiterado que va a tender puentes con quien quiera conversar más allá de las ideologías políticas. Ha dicho que está por encima el bienestar de la población y que está dispuesto a conversar con todo el que quiera acercarse y adherirse a su propuesta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Partido Frente Amplio y Juntos por el Perú ya han dicho que sí, que van a sentarse a conversar, que definitivamente tienen más cercanía con las propuestas de Pedro Castillo que con las de Keiko Fujimori. Ahora, un dato interesante en esta última encuesta dada por Ipsos es que, claro, en el sector de CDE, Pedro Castillo arrasa en el porcentaje, ¿no? Pero en el A tiene 17% de intención de voto, eso es bastante. Y ese 17%, la lectura que se le da es que por más clase acomodada que sea la que está en el Perú, no va a transar con Keiko Fujimori, que representa la corrupción. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo en este momento 30 años contra la candidata por liderar una organización criminal. O sea, estas son palabras mayores, ¿no? Entonces hay un 17% de ese sector AVE que definitivamente prefiere votar por Pedro Castillo sin gustarle que por Keiko Fujimori. Y lo otro es que ella pues representa en la continuidad del sistema por un lado, y por otro lado está muy posicionada en Lima. En las últimas décadas el Perú ha estado muy centralizado en Lima y lo que ocurre aquí en la capital es muy diferente a la realidad que ocurre en el resto del país, ¿no? Eso era lo que, por ejemplo, comentaba uno de los ciudadanos que empezamos el día de hoy, que Pedro Castillo lo representa porque es el candidato del pueblo que siempre ha sido olvidado por todos los gobiernos de turno. Entonces, ese es un poco el panorama a 7 semanas de las elecciones, Tatiana. A 7 semanas de las elecciones de la segunda vuelta, en un momento crucial para el país. Verónica, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Son hechos que vamos a analizar con Paulo Vilca. Él es politólogo, abogado, ex viceministro. Nos acompaña también desde Lima. Paulo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Paulo. Primero, conocer su opinión acerca de esta encuesta, la primera que se realiza de cara a la segunda vuelta presidencial. Hay 11 puntos de diferencia, marcando el primer lugar para Pedro Castillo y en segundo lugar Keiko Fujimori. Entre ambos candidatos hay 11 puntos de diferencia. ¿Qué relación encuentras en este porcentaje, en este panorama que se entrega en esta encuesta con relación a los resultados de la primera vuelta presidencial? Sí, bueno, creo que hay 2 elementos que es importante resaltar, ¿no? El primero es la
importante distancia que hay entre ambos candidatos, como tú lo has señalado. 11 puntos no son, digamos, una cantidad importante que pone de alguna manera cuesta arriba las posibilidades de Keiko Fujimori de ganar una segunda vuelta, ¿no? Eso además contrasta con varias lecturas que se hacían previamente a los resultados de la primera vuelta, en el sentido de que Keiko Fujimori podía tener, digamos, un camino más llano, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto. Lo segundo es que hay marcadas diferencias entre los sectores a nivel territorial, pero también a nivel de estratos socioeconómicos, sobre las preferencias por cada candidato, ¿no? Como fue señalado hace un momento, Lima, la capital, es la que concentra el mayor apoyo a Keiko Fujimori, mientras que el resto del país se decanta por Pedro Castillo. Entonces creo que esos son los dos aspectos que son más resaltantes y que de una u otra manera distinguen estos resultados de los que tuvimos en el Perú en anteriores ocasiones. Dicho esto, también es importante señalar que tal como, digamos, es el recorrido de la política en el Perú, 6 semanas son bastante tiempo para pensar que estamos ante resultados definitivos, ¿no? O que ya puede darse por descontada una victoria de Pedro Castillo. Hay que recordar además que probablemente buena parte de la simpatía que él ha generado hasta el momento es consecuencia, primero, del crecimiento que venía teniendo desde antes, desde 2 semanas previas a la elección, y en segundo lugar, porque a diferencia de Keiko Fujimori y otros candidatos que participaron en la primera vuelta, Pedro Castillo es un candidato todavía desconocido en relación a sus propuestas, en relación a cuestionamientos u otro tipo, digamos, de observaciones que se pudieran hacer, mientras que el resto de candidatos, y más aún en el caso de Keiko Fujimori, forman parte de este establishment de la política y que de una u otra manera su trayectoria, sus debilidades y fortalezas son ampliamente conocidas por el electorado peruano, no ocurre lo mismo con Pedro Castillo. Pedro Castillo es un rostro nuevo en la política, ¿no? Digamos a nivel electoral nacional, sí. Y creo Pablo, que eso también es una suma para él, ¿no? Sí, de eso precisamente quiero preguntarte, ¿cuánto sumará el ser un rostro nuevo, no ser el de los de siempre, y el haber entendido, haber sabido leer las angustias, las necesidades que tiene el pueblo peruano, razón por la cual gana en primera vuelta, y lo vemos en esta encuesta también punteando con esta diferencia de 11 puntos? Es decir, si revisamos este hecho con los hechos previos, con el crecimiento que tuvo incluso desde 2 semanas atrás de la primera vuelta, ¿estamos ante un escenario de mayor crecimiento de Pedro Castillo? Sí. A ver, con relación, digamos, a la novedad o un rostro nuevo en la política, esa siempre ha sido un capital importante en el Perú, ¿no? De hecho, cuando uno, digamos, aprecia, por ejemplo, lo que ocurrió en la elección pasada, hace 5 años, un rostro nuevo en la política electoral presidencial fue la de Verónica Mendoza, cosa que no ocurrió en esta oportunidad. Y ahora Pedro Castillo, de alguna u otra manera, sigue en esa misma lógica, ¿no? La cual es valiosa además porque yo diría que buena parte de la clase política, del establishment político peruano, está muy desprestigiada, ¿no? Y por tanto, tener a alguien que no pertenece a este grupo político cuestionado por corrupción, por la crisis política, por la mala gestión de la pandemia, etcétera, por supuesto que implica una ventaja más frente a el fujimorismo que ha generado toda una corriente contraria y opositora, ¿no? Por todo lo que representa y por todo, no solamente por lo ocurrido hace más de 20 años, ¿no? En la década de los 90, sino sobre todo por el comportamiento que ha tenido el fujimorismo durante los últimos años y el rol activo en esta crisis política que vive el país hace varios años. Entonces, ese es el escenario en este momento, pero como vuelvo a decir, todavía faltan varias semanas para poder tener una lectura más concreta de cuáles serían finalmente las tendencias que pueden llevar a un resultado definitivo en la segunda vuelta.
Sí, aún queda camino por recorrer. Entre tanto, diríamos que de manera natural los candidatos, todos de la derecha menos Verónica Mendoza, se unirán naturalmente a Keiko Fujimori. Recordemos que además todo esto también tiene mucho que ver con el antifujimorismo que es muy fuerte en el país. Se la jugarán por Fujimori para bloquear a este profesor del mundo rural, del mundo campesino, sindicalista del magisterio, para bloquear su elección como presidente del país. Todo indica que ese es el camino que van a seguir la mayoría de agrupaciones políticas, a excepción de lo que finalmente decida Juntos por el Perú y Verónica Mendoza. De hecho, un artículo publicado hace un par de días por Mario Vargas Llosa, decantándose por Keiko Fujimori y haciendo un llamado a que el voto se le dé a ella, digamos, va en ese sentido, ¿no? De estos sectores más de derecha, más liberales también, planteando esa propuesta. Así lo han hecho saber públicamente ya varios actores y, por supuesto, algunos candidatos de la derecha que han participado en el reciente proceso electoral, como Rafael López Aliaga, este conservador y reaccionario, diría yo, también ha ido en ese mismo sentido. Sin embargo, en el Perú nunca ha funcionado la política del endose de votos. Dada la precariedad de las agrupaciones políticas, de los partidos políticos, lo que decida un candidato que ha perdido además en un proceso electoral no es un aspecto relevante para la decisión de la ciudadanía. No hay posibilidad de que un líder político le diga a sus seguidores por quién votar. Eso no existe. Sí, esto de hecho es muy importante porque allí lo que necesariamente uno se pregunta es cuántos votos suman realmente, si existe voto duro o voto militante de estos otros candidatos a la candidatura de ex candidatos a la aspiración de Keiko Fujimori. No, eso no existe en el Perú. Es más, yo diría que en el Perú ni siquiera existen partidos políticos, ni en la izquierda ni en la derecha, partidos políticos institucionalizados. Por tanto, lo que decida determinado líder político o lideresa política no necesariamente implica que quienes hayan votado por él vayan luego a votar por aquella otra persona a la que él apoya, ¿no? Entonces, no es sí tiene cierto impacto político. Paulo, ¿cómo es esto de que no crees que en el Perú hayan partidos políticos como tal? Fuerza Popular es el partido del fujimorismo y mira la que la tiene de nuevo por tercera vez en la segunda vuelta presidencial. Lo que pasa es que ni siquiera en el caso de Fuerza Popular estamos hablando de agrupaciones que tengan una raigambre y estén fortalecidas para un ejercicio político permanente. De hecho, cuando uno observa, por ejemplo, cuál ha sido la trayectoria de varios de los candidatos y candidatas de Fuerza Popular, va a ver que muchos de los congresistas que fueron elegidos en el 2016 con Keiko Fujimori han acabado en otros partidos. Y a su vez ella ha reclutado a políticos de otras agrupaciones. Entonces, no es que en el Perú se pueda decir que la militancia política de un determinado partido es una característica de los distintos actores. Y por otro lado, también se puede apreciar eso con mucha claridad cuando ve, por ejemplo, que candidatos como Hernando de Soto, ¿no?, postula por una agrupación que es básicamente un cascarón o es una etiqueta simplemente, ¿no? Entonces, esa es una característica particular del sistema político peruano, que los partidos que deberían ser estas agrupaciones que aglutinen los intereses políticos de determinados sectores de la sociedad no pasan de ser etiquetas o vehículos meramente electorales que son utilizados por determinados actores para participar en elecciones. Sí, pues esto resulta bastante interesante, pero también muy complejo para poder hacer cálculos, aquellos que son expertos haciendo cálculos de votaciones,
tentativas de cuánto entonces podría sumar en términos de votos a Keiko Fujimori, por esto que nos estás diciendo. Por último, quiero preguntarte acerca de otro punto muy interesante que arroja esta encuesta publicada la víspera, sobre las diferencias de las votaciones. En Lima, Pedro Castillo obtendría 26% de los votos, mientras que Keiko Fujimori sacaría 43%. Es decir, todo esta masa votante de Keiko Fujimori, sin duda que se concentra en la capital, pero tampoco esto le alcanza para ganar, porque hay un resto del país que, si lo revisamos, en el interior, para Perú Libre sería el 51%, y para Fujimori sería el 24%. Esto quiere decir entonces que las campañas se van a ubicar en estos dos sectores del país, a buscar la mayor cantidad de votos, una en Lima y el otro en el resto del país, dice sobre todo el centro y norte de la nación. Efectivamente, ¿no? Y ese es el gran reto para ambos candidatos. Por un lado, para Pedro Castillo es ingresar con mucha mayor fuerza a Lima, y yo creo que existen posibilidades, ya que si bien es cierto en este momento Lima concentra el mayor apoyo a Keiko Fujimori, también es importante tener en cuenta que Castillo no es un candidato demasiado conocido. Y en el caso de Keiko Fujimori, creo que va a depender mucho de la estrategia que ella plantee para ver si puede conseguir votos en las regiones, en lo que llamamos en el interior del país, como decimos aquí en el Perú. Sí, pero como en otros países, déjame preguntarte algo que también es muy importante en este panorama nacional. Como en otros países, Lima, por ejemplo, o hablamos de la capital, ¿por sí sola podría poner presidente? Dada la actual fragmentación del voto, eso es muy, muy difícil, ¿no? Cuando uno analiza los resultados electorales previos, va a observar de que, por supuesto, tener una votación importante en Lima sí suma al candidato ganador, ¿no? Pero es que nunca se haya presentado una situación como la que vivimos en la actualidad, ¿no? De una diferencia tan marcada entre el voto de las regiones y el voto en Lima. De hecho, una cosa que ha llamado bastante la atención es que el norte, la costa norte de Perú, que tiene una base electoral, una población electoral importante, y que normalmente apoyaba a Keiko Fujimori, en esta primera encuesta ha salido favorable a Pedro Castillo. Entonces, queda por ver si esos porcentajes de apoyo se van a mantener, ¿no? Especialmente si tenemos en cuenta que durante las siguientes semanas habrá mucha más información y un escrutinio probablemente mucho más riguroso, y seguramente una contracampaña también importante con relación al movimiento del profesor Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Paulo, por ese análisis. Este es el panorama nacional a 7 semanas de la segunda vuelta presidencial. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es Noticia Argentina. El gobierno central da la pelea al opositor jefe de gobierno de Buenos Aires para que el sistema educativo siga cerrado por la pandemia. Ante un decreto presidencial que lo ordena, la justicia porteña falla en su contra y exige que se abran los planteles educativos. Decisión política de la justicia: ¿quién protegerá a niños y niñas y profesores de la pandemia? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. En Noticia Argentina, la justicia en la ciudad de Buenos Aires desafía al gobierno nacional.
ordenan el retorno a clases presenciales contraviniendo la suspensión ordenada por el presidente Alberto Fernández para mitigar los contagios de la COVID-19. Los sindicatos docentes responden con un paro de actividades. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires falló contra el decreto presidencial que ordenó suspender por 15 días las clases presenciales en el área metropolitana, alegando que esta medida vulnera la autonomía de la ciudad. El fallo responde presuntamente a 2 amparos presentados por un grupo de padres, docentes y alumnos, respaldados por el jefe de gobierno de la ciudad, el macrista Horacio Rodríguez Larreta. La justicia acaba de determinar que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Contrarios a esta medida, la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión de Trabajadores de la Educación se fueron a paro, exigiendo el cumplimiento de las medidas preventivas decretadas por el gobierno nacional. Desde el Ministerio de Justicia, Martín Soria denunció que el fallo no es más que una acción política. En Twitter dijo: utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos, y advirtió que la fiscal, los jueces y el gobierno de ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida. Una de las integrantes del tribunal que falló contra la normativa federal es Nieves Machiavelli, hermana de Eduardo Machiavelli, secretario de Ambiente del Gobierno de Buenos Aires y hombre de confianza de Larreta. Las medidas sanitarias implementadas por el Ejecutivo buscan frenar la ola de contagios que las últimas 24 horas registra 20.461 casos positivos en todo el país, frente a una ocupación en salas de terapia intensiva del 65,8% y 74,5% en el área metropolitana. Entonces, por un lado, reducir la circulación. Con la reducción de la circulación esperamos apuntar a desacelerar la curva de contagios. Y no sé si se va a ver en estos 15 días, porque la dinámica de esta enfermedad hace que los resultados de las medidas de estos 15 días se vean después. Pero está comprobado, por eso lo hace todo el planeta. Los más ortodoxos, liberales, han hecho esto. Ojalá lo podamos hacer. Necesitamos un enorme compromiso de todos. El Ministerio de Salud señaló que según el análisis epidemiológico, la presencialidad en escuelas puede implicar un bajo riesgo individual, pero alto riesgo colectivo. Es decir, que cuanto mayor es la circulación de personas, mayor es la transmisión del virus. La entidad detalla que en AMBA, Ciudad de Buenos Aires y su periferia, hay más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar y aproximadamente 300.000 docentes, sumado a los acompañantes que se movilizan diariamente. En un contexto de aumento de la transmisión comunitaria, quienes asisten a establecimientos escolares tienen más probabilidad de enfermar, desestimando así las recomendaciones de la OMS. Vamos hasta Buenos Aires con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, dicho de una manera bastante sencilla y coloquial, y entonces que se contagien niños, niñas, padres, adultos, acudientes, madres, ¿quién responde por ellos? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Hoy el presidente de la Nación decía en un acto donde participaron médicos profesionales de la salud, donde se anunciaron nuevas obras para la construcción de hospitales y también una suma fija de 6.500 pesos para los trabajadores de la salud, decía justamente eso, que él iba a trabajar por la salud de los argentinos y se ha metido a la política. Y cuando uno escucha este informe y van pasando las horas y va viendo cómo se va moviendo el panorama político, cada vez uno queda con la certeza de que este fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, una cámara de menor cuantía en cuanto al sistema judicial de la República Argentina, ha tenido una actitud estrictamente política. No cabe duda de esto, Tatiana. Si bien cada uno tiene la posibilidad de recurrir a la justicia cuando una medida de un gobierno, tanto nacional, provincial, municipal, le parece que ha afectado sus derechos, eso no impide, como ha señalado la resolución de este tribunal, por ejemplo, dejar sin efectos artículos
del DNU, del decreto de necesidad de urgencia que firmara el presidente Alberto Fernández. Esto es inverosímil, no se puede creer. Los juristas yo creo que se deben estar agarrando la cabeza viendo esto que ha firmado esta Cámara de Apelaciones, que tiene, como decíamos, a una hermana de un funcionario de Mauricio Macri y también otro integrante, Marcelo López Alfonsín, que fue funcionario del gobierno de la Alianza, del gobierno de Fernando de la Rúa, y que tuvo un proceso judicial, hoy informaba el diario Perfil, por una supuesta irregularidad cometida durante la gestión de Hernán Lombardi también, y donde ahora juez fue funcionario. Es decir, la cuestión política está sin ninguna duda inmiscuida en esta cuestión y tiene como objetivo, la visión que estamos viendo aquí, es desgastar la imagen del gobierno, lisa y llanamente, restarle autoridad al gobierno de Alberto Fernández. Este es el objetivo que se busca, que un tribunal, insisto, hoy, Tatiana, yo usaba un ejemplo futbolístico que a veces nos une, ¿no?, el tema del fútbol. Es como si un chico alcanza pelotas en un partido de fútbol de gran importancia, decidiera por motu propio suspender el partido porque alguien desde la tribuna lo insultó. Es así, este tribunal no tiene injerencia, no debería, lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los juristas, por eso es la molestia del gobierno nacional. Y vuelvo a lo que vos me decías, en el medio está los chicos, los padres, los alumnos, pero hay que aclarar, Tatiana, que las clases virtuales se vienen dando desde que comenzó la pandemia y que hoy se mantienen también de alguna manera conjuntamente con la presencialidad, porque se forman burbujas en los grados de escuela para que los chicos no estén todos juntos, y entonces el resultado de estos 15 días sin clases, entre comillas, sin clases, porque las clases las tienen igualmente los chicos de manera virtual, ahora no, porque hay paro por esta resolución y por esta negativa del gobierno de la ciudad, lo hubiesen tenido igual y solamente hubieran perdido 5 días de clases, entre comillas, nuevamente, ¿no? Sí, porque se comprendería de una manera de sentido común que la vida y que la salud pues no tienen precio, y ese es el punto clave además de todo esto. Veremos las decisiones que toma el gobierno también en términos judiciales en qué para. Juanca, gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima. Recuerdo, Tatiana, simplemente para recordar un dato más, lo dijimos hoy, lo repetimos, entre este fin de semana y hoy llegaron 1.600.000 dosis de vacunas en la República Argentina. Es decir, que desde el gobierno nacional la salud de los argentinos está siendo atendida. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos acompaña para profundizar en esto la doctora Valeria Carreras, ella es abogada, también con nosotros desde Buenos Aires. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches para todos ustedes. Escuchándolos muy atentamente, a veces cuando cuentan la historia de uno, en nuestro país, suena diferente, ¿no? Qué cantidad de datos, cuántas cosas. Se podría resumir todo esto en algo que dijiste vos recién, la vida no tiene valor y a la vez es el valor supremo. Entonces, en cualquier discusión en donde esté la vida de por medio, siempre tiene que ganar la vida. Bueno, esto es lo que quise plasmar en el papel y denuncié como ciudadana, como vecina, y en mi rol de abogada, a el jefe de gobierno, Larreta, por atentar contra la salud pública al querer mandar a los chicos al colegio, pasando por encima del decreto del presidente que solicitó estos 14 días de no escolaridad, de no circulación, de no movimiento, porque yo considero que está en curso en uno de los delitos típicos, el 205, que es propagar el contagio de una epidemia, de una enfermedad o de una sustancia venenosa. ¿Y cómo la propagaría? Haciéndonos viajar en medios públicos, transportes públicos, haciéndonos ir y venir a llevar a traer los chicos al colegio, interactuar con las otras madres en las puertas, que seguramente en todos los lugares sucede esto, ¿no? Lo que se quiso hacer es no privar el derecho a la educación, porque la educación estaba garantizada mediante esto que estamos haciendo nosotros ahora, que son clases por Zoom, que es lo que se hizo
este último año, en casi todo el mundo, ¿sí? Y justamente hace unos días Macron decidió cerrar todo tipo de centro educativo, universidad, secundario, primario, todo. Pues es que por cerró un mes. realmente todo el país, abogada. Francia lo que ha tenido que hacer por una decisión también, de nuevo vamos a esto, a la lógica, al sentido común, para proteger la vida, es que prácticamente Francia ha cerrado todo el país. Ahora, abogada, usted nos decía que demandó al jefe del gobierno porteño. ¿Ante qué instancia judicial lo demandó? Penal. Esto es un delito que tiene de 1 a 2 años de prisión y también lo denuncié junto con 2 integrantes más de ese partido político por un delito que es alterar el orden constitucional, alterar la democracia, atentar contra la democracia, que se llama sedición o asonada. Es lo mismo. Esto se da en el artículo 230 del Código Penal, inciso 2, cuando un grupo de personas quiere subvertir el poder, y no obedecer, no acatar una ley superior. Es tal cual lo que pasa acá. Acá no quieren acatar un decreto, una ley, una orden del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que lo hace en procura de proteger a toda la ciudadanía, ¿sí? Porque estamos en un panorama de pandemia, a ustedes también les pasa, a todo el mundo. Con lo cual lo denuncié porque esto es grave, ir contra las instituciones de la democracia, esto es grave, y espero en el día de mañana, no, pasado mañana, me van a citar para ratificar mi denuncia y ampliarla, porque voy a aportar varias declaraciones públicas que se hicieron, además de las instancias judiciales que recién comentaba tu compañero. Sí, abogada, ¿y cuánto tiempo habrá que esperar, ustedes que son expertos en conocer de estos tiempos, sobre el fallo de la justicia? Porque el gobierno central hablaba de 15 días, de 2 semanas, para tratar de volver a bajar los niveles de contagio de la pandemia. Bueno, son 2 juicios paralelos. El mío penal va a ser un juicio que va a tardar 6, 7 meses, pero porque persigo que tengan una sanción punible, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio, todo lo que está haciendo el gobierno nacional frente a estos recursos de amparo, a estos impedimentos, a toda esta jugarreta legal, los tiempos son brevísimos. El viernes seguramente tengamos una novedad muy puntual, muy firme. Y un hecho que quedábamos pendientes, además de que lo planteaba Juan Carlos, nuestro corresponsal, antes de despedir, es si tenía o no un fuero legítimo esta Corte de Apelaciones a la que acudió Horacio Rodríguez Larreta. ¿La tiene o no la tiene, abogada? ¿Podían estudiar el fallo y no podían hacerlo? No podían. Mira, te voy a explicar algo que es muy sencillo para la gente que nos está mirando. Si vos estás en un colegio, tenés una directora, una maestra y siempre generalmente hay un celador, ¿sí? Hola. La escucho, abogada. Se cortó. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con nuestra invitada, con la doctora Valeria Carreras, abogada, que nos está además ayudando a entender esta situación compleja que ha significado la preocupación de muchísimos padres y madres acudientes de niños, niñas y adolescentes en Buenos Aires, si es que se abren las clases presenciales y deben enviar sus niños precisamente a los colegios, a las escuelas, no importa si son públicos o privados. Esto parte de una decisión del gobierno nacional que aplicaría para todo el país. Sin embargo, parte de la pugna política de Cambiemos, que son los opositores, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta se va a esta instancia judicial donde nos estaba diciendo nuestra invitada, la doctora Valeria, que no tenía ninguna injerencia, como ya también se ha visto durante este día que lo han ratificado algunos otros expertos juristas. En ese sentido, el gobierno se ha pronunciado, ha dicho que va a otras instancias de carácter nacional para apelar la decisión y lo central es que se debe respetar por el derecho a la vida, por el derecho a la salud. A ver si tenemos a nuestra invitada. Lamentablemente debemos avanzar e irnos entonces a una pausa.
Lamentablemente queda el tema pendiente. Nos vamos a una pausa para hablarles al volver de Es Noticia en Estados Unidos. La migración de centroamericanos hacia Estados Unidos tiene un drama oculto, un cuentagotas de muerte que fue revelado este fin de semana. Miren ustedes, en lo corrido del año han fallecido 91 personas por ahogamiento o víctimas del crimen organizado. Tenemos el informe, se los contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia México, Estados Unidos, 91 muertes de migrantes en lo que va de año en la frontera entre ambos países. Esto lo reportó la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas. Una tragedia que tiende a agudizarse en el contexto de la pandemia. 91 víctimas fatales ha cobrado en lo que va del año 2021 la creciente ola migratoria que avanza en sentido sur-norte de México hacia Estados Unidos. Así lo reportó este lunes el Observatorio del Proyecto Migrantes Perdidos de la Organización Internacional de Migrantes de Naciones Unidas. Según esta organización, desde el 1 de enero hasta el 19 de abril de 2021, la primera causa de esas muertes está relacionada con el caudaloso río Bravo, que marca la frontera entre los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo México y Tamaulipas en el norte de México, con los de Texas y Nuevo México en el sur de Estados Unidos. Allí, los grupos beta de búsqueda del Instituto Nacional de Migración de México informaron en días pasados que al menos la mitad de los fallecidos en esa zona los han hallado precisamente a orillas del río Bravo, víctimas fatales de la hipotermia en el intento de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Otros puntos por donde fluye la ola migratoria ocurren entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora, a través del desierto de Sonora, vasta frontera con California y Arizona, donde el proyecto Migrantes Perdidos registra 18 personas fallecidas en 2021 por distintas causas. La segunda causa de estos 91 decesos de migrantes está relacionada con el crimen organizado. En tercer lugar, están las fuerzas de seguridad y su extralimitada represión contra los migrantes, y también se han reportado varios arrollamientos por ferrocarril o automóviles. La tragedia de los migrantes, que en su mayoría provienen de otros países de Latinoamérica, más que del mismo México, tiende a agudizarse en contexto de pandemia. El proyecto Migrantes Perdidos reportó de 2016 a 2019 una variable de 70 a 100 migrantes fallecidos o perdidos por año. Pero el pasado 2020, la cantidad de víctimas aumentó dramáticamente a 132, en gran parte debido a la caravana migrante de centroamericanos durante la pandemia. Ahora en 2021, en solo 4 meses y medio que van del año, no solo ya se superó el promedio de 2016-2019, sino que la cifra se acerca peligrosamente al récord del año anterior y, según estimaciones, podría superarlo para el tercer trimestre del año. Un drama invisible, como decíamos antes de presentarles este informe, a cuentagotas, lamentablemente, de muertes de personas de distintas edades y de distintas nacionalidades de naciones centroamericanas. De eso hablamos con Bernardo Méndez Lugo. Él es director ejecutivo de América Sin Muros, Fundación Pro Migrante con sede en Ciudad de México. Nos acompaña desde el DF. Bernardo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Tatiana. Encantado de saludarte y pues la verdad muy triste y muy apesumbrado por todas estas muertes en la frontera México-Estados Unidos.
Estoy a tus órdenes, Tatiana. Muchísimas gracias, Bernardo. ¿Cuáles son las principales razones de estas muertes que de hecho sorprenden porque prácticamente son invisibles en esta ola de migración que comenzaba de una manera tan exponencial en 2020? Te comento, Tatiana, que habiendo sido yo cónsul alterno en Tucson, Arizona, aproximadamente a unos 60 kilómetros de la frontera Sonora-Arizona, entre 2006 y 2009, antes de irme a El Salvador, te comento que pues habíamos contabilizado una buena parte de estas muertes en un promedio de 300 muertes al año. Una buena parte en ese momento eran en la parte desértica del desierto de Sonora, Arizona, conocido como Desierto de Sonora. Sin embargo, como bien señala el corresponsal de Telesur, en los últimos años se han incrementado también los fallecimientos, tanto por la actividad del crimen organizado en la frontera. Te comento que en ese tiempo, hasta probablemente 2014, 2015, mucho del trecho y travesía era por el desierto de Altar, cruzando hacia Arizona. Sin embargo, tengo información de que grupos pues de narcotraficantes adquirieron en propiedad una buena parte de ranchos y de actividades pues agrícolas y pecuarias en la frontera, y eso ha limitado mucho, me señalan informantes directos de nuestra red de América Sin Muros en Altar, de que desde hace varios años están desiertos los hoteles donde solían quedarse migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, haitianos y de otras nacionalidades, siendo en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala. Así que este promedio de más de uno diario en lo que va del año, pues es una mala señal, Tatiana, de que pues la crisis migratoria sigue. No será muy fácil el reducir estas muertes, y creo yo que pues la solución todavía tendrá que esperar, precisamente por el tema de la pandemia, por el sellamiento de fronteras, a pesar de que hay una iniciativa de parte del gobierno de Estados Unidos de incrementar lo que son el número de asilados, Tatiana. Sí, Bernardo, ¿qué pasa con los cuerpos que son encontrados, por ejemplo, en alguna parte del río que se ahogaron? ¿Qué pasa con sus familias que se quedan esperando sin saber qué pudo haber sucedido con ellos? Algunos de estas personas incluso son reportadas por desaparecidas, es decir, estamos también ante verdaderos dramas familiares. Efectivamente, Tatiana, fíjate que hemos estado en contacto en América Sin Muros con el Consulado de El Salvador en Ciudad Juárez, y en el caso de la red consular de El Salvador, como sabes, después de México es el país de Latinoamérica que tiene más presencia consular, y han estado ellos apoyando el retorno de los cuerpos en los últimos, vamos a decir, en el último año, debido a la pandemia, tanto México como otros países con fallecidos, no solamente en el intento por cruzar, pero también los fallecidos por COVID, ha sido el retorno de las cenizas por cuestiones sanitarias, Tatiana. Así que la red, tanto en lo que se refiere a El Salvador, a Honduras, que tiene una menor presencia, han estado apoyando el retorno de cadáveres, pero en el último año pues se ha hecho la incineración, se ha incinerado a estos fallecidos para regresar solamente las cenizas, Tatiana. Sí, por último, Bernardo, con respecto a la diferencia estadística, una sola muerte
es muy dolorosa, pero si revisamos estadísticas en comparación 2020, que fueron 132 muertos reportados, a 2021, que van 91, rápidamente podemos ver que si nos vamos a final de año habrá un mayor número de personas fallecidas, de acuerdo revisando a estas estadísticas. ¿A qué se debe? Esto quiere decir que está tratando de pasar mucha más gente en 2021 que en 2020. Definitivamente, como sabes, a partir de marzo se cerró, se dio un sellamiento de frontera. De hecho, muchos de los que estaban esperando en territorio mexicano, recordarás que se firmó un acuerdo de espera en México, todavía en la administración Trump. Así que ese sellamiento y esa situación fuerte de la pandemia limitó muchísimo en 2020 a partir de marzo el flujo migratorio, pero ahora con la llegada del presidente Biden, creo yo que las expectativas de una mayor flexibilidad, que creo yo que pues no es real, ya que la prioridad del presidente de Estados Unidos es buscar la regularización de los que ya están allá. Estamos hablando de 11 millones de personas irregulares en Estados Unidos. Recuerda que son 5 millones de mexicanos irregulares, más de 2 centroamericanos, y en las últimas semanas se agregó el TPS para venezolanos, aproximadamente 300,000. Así que pues creo yo que la expectativa ha hecho que crezca de manera desmesurada pues intento de cruce, y las condiciones pues siguen siendo muy peligrosas, muy desfavorables, agregando el tema también de cierta situación, digamos, de violencia institucionalizada de organizaciones policiales y de la patrulla fronteriza y de otros peligros, como bien se ha señalado por ustedes en Telesur, el tema también del crimen organizado, Tatiana. Es un escenario muy complejo con una cantidad de peligros para aquellos que deciden migrar buscando un futuro un poco más acorde a los deseos de cualquier persona, que es tener los servicios básicos, tener una educación, tener un techo, tener un trabajo. Muchísimas gracias, Bernardo, como siempre, por atendernos. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, y pues estaremos esperando el programa de cooperación para el empleo y que la gente también tenga un derecho a quedarse en sus países. Ese será un tema de ver de qué manera fructifica este programa de cooperación que tiene una bolsa de más de 4,000 millones de dólares, Tatiana. Muchísimas gracias. Que llegue pronto, Bernardo. Gracias, muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.